¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? En un vídeo anterior os estuve hablando de Dog, un viaje salvaje. Película de este año 2022 protagonizada por Channing Tatum como una especie de homenaje a su difunto perro, que no es que estuviera mal la película, pero que es una de estas películas dominicales, ¿no? Que si te la encuentras en la televisión mientras estás haciendo zapping, debatiéndote entre si dormir la siesta o no, pues si la ves, perfecto. Y si en algún momento te quedas durmiendo mientras la estás viendo, pues también. Película esta de Dog, que ni siquiera servía como vehículo de lucimiento para Channing Tatum, que era el director de la mencionada, era su debut en la dirección, y el que sea el poder lucirse, ¿no? Ellos como intérpretes, es uno de los principales motivos por el que este tipo de actores se ponen detrás de las cámaras. Bueno, pues no. De hecho, os estuve hablando también de Megan Leavey, esta película de temática similar, donde Kate Mara se lucía muchísimo más que el Channing Tatum de Dog, que parece más obsesionado o pendiente de salir en todas sus películas sin camiseta. Yo creo que incluso lo pone como cláusula indispensable en los contratos de cada película, aunque bueno, si yo tuviera ese cuerpo también lo haría. Total, que os hablé en ese vídeo de la película de Dog, a colación de las películas algoritmo y de cómo las nuevas tecnologías están influyendo en el cine de hoy en día. De hecho, Dog en Estados Unidos se estrenó el mismo día que también llegaba a la cartelera Uncharted, adaptación de un videojuego que también parecía creado, la adaptación cinematográfica, no el videojuego. La película parecía también estar hecha por una inteligencia artificial y una Big Data. Y todo esto me recordó a una gran noticia que salió hace un par de años y de la que seguramente ni os acordáis, pero de la que se habló y se habló y se habló y se habló, y que a día de hoy esa película no ha visto la luz, y yo creo a día de hoy que fue una campaña de marketing que nos comimos todos con patatas. ¿Una campaña de marketing de qué? Pues la verdad es que tampoco lo tengo muy claro. Al final puede que en algún momento veamos esta película de la que vamos a hablar en el vídeo del día de hoy, pero es que toda la historia es muy rara. Os estoy hablando de la película que supuestamente iba a llevar por título Finding Jack y que iba a ser la adaptación de la novela homónima escrita por un tal Gareth Crooker, y que se nos vendió que iba a ser la primera película donde se iba a resucitar a un actor digitalmente. Más concretamente iba a ser a nada más y nada menos que James Dean, más de 60 años después de su muerte. Película que se anunció, esta de Finding Jack, se anunció en el 2019 con producción, rodaje y estreno para el siguiente año, para el año 2020, pero llegó el año 2020 y nanay, llegó el año 2021 y nanay. Y estamos a mediados del año 2022 y tampoco hay en el calendario de estrenos ninguna producción que tenga este título, Finding Jack. Y estaréis pensando, bueno, pero a ver, ten en cuenta que ha habido una pandemia mundial de la que no había constancia y nadie lo podía prever en el año 2019, y hay un montón de proyectos que se han retrasado en el tiempo. Incluso, pues no sé, Top Gun, que se acaba de estrenar ahora mismo en cines, esa película llevaba metida 2 años en un cajón. No, sí, yo todo eso lo tengo en cuenta. Pero es que he intentado averiguar por activa y por pasiva en qué fase de producción se encuentra actualmente la película de Finding Jack. Y no solamente es que no he averiguado absolutamente nada, sino que todos los datos acerca de la productora que le iba a hacer, o sea, es como si se hubiera desvanecido en el aire. Incluso he encontrado lo más parecido a saber algo sobre esta película. He encontrado noticias del año pasado anunciando el proyecto como si se acabara de saber todo esto. Es decir, como si la noticia en lugar de ser del año 2019 fuera del año 2021. Pero las noticias, que me las he leído todas, no aportan absolutamente nada nuevo de lo que ya se anunció en el año 2019. Bueno, pero es que no solo la productora, una tal Magic City, o sea, no he encontrado nada, o sea, ningún tipo de información acerca de esta productora, qué otros proyectos han hecho o en los que están trabajando. O sea, absolutamente nada. El productor de la cinta tampoco era conocido, y es más, el estudio que se iba a encargar de la resurrección de James Dean es un estudio afincado en Vancouver, que, a ver, no dudo yo que pueda haber grandes profesionales en Vancouver del CGI, pero yo no conozco, la verdad, empresas de efectos digitales afincadas en dicha ciudad que estén muy por encima de los avances tecnológicos de otras latitudes. Bueno, ¿qué coño? Es que incluso la novela original, o sea, la propia Finding Jack de este tal Gareth Crooker, a ver, existir existe, ¿no? Porque la he intentado encontrar,
Y aquí en España no está publicada, o sea, no se ha editado. Y en Estados Unidos sí, me imagino que sí, que tiene que estar publicada porque he encontrado bastantes páginas web de reseñas del libro, pero desde luego no es una novela bestseller. O sea, una de las novelas más vendidas, que es en lo que se debería de haber convertido, aunque solamente fuera por el revuelo que se generó a raíz de la noticia de la resurrección de James Dean. Y tampoco es que las críticas que hacen de la novela sean como para tirar cohetes. O sea, hay una división, digamos que un 50% de las reseñas se nota que son de amantes de los perros, que dicen que, ay, que la historia es súper lacrimógena, que no han podido dejar de leerla hasta la última página y etcétera, etcétera. Vamos, el típico relato con perros que te puedes imaginar de qué va desde el minuto 1, como os mencionaba en la mencionada película de Dog. Y luego hay otra serie de críticas de las que me fío más porque dicen que efectivamente todo lo que acontece en la novela es súper, hiper, mega previsible y que tampoco es que sea una maravilla a nivel literario, o sea, es decir, cómo está escrita. La premisa argumental trata de un hombre que pierde a su familia, a su mujer y a su hija en 1972 en un trágico accidente y se presenta como voluntario para ir a la guerra de Vietnam, que ya está dando sus últimos coletazos con la esperanza de encontrar allí la muerte. Sin embargo, lo que acaba encontrando este hombre, perdido en la jungla y medio muerto, es un pastor alemán al que le salva la vida y a partir de entonces se convierte el perro en su compañero de batallas. De ahí en adelante, supuestamente, la novela les va presentando corriendo una serie de aventuras en la guerra de Vietnam, encontrándose con una serie de personajes a los que ayudan a salvarles la vida, al tiempo que ellos dos, tanto el hombre como su perro, también van sanando de sus propias heridas. Ya os digo que no he leído la novela, pero es lo que he podido deducir de las críticas y de las hipnosis que hay por internet. Vamos, como podéis deducir, una historia muy previsible, pero que a la vez, pues oye, podría haber funcionado, pero es que, ojo, porque el papel que iba a interpretar James Dean, el resucitado James Dean, ni siquiera era el dueño del perrete en cuestión, sino que iba a ser un personaje random, o sea, uno de estos soldados de nombre Logan, Lobezno, mira, ¿ves? Yo sí resucitaría a James Dean para eso, para que se convirtiera en Lobezno, ¿os imagináis? Sería la hostia. Bueno, pues eso, un tal Logan que me imagino que sería uno de estos episodios, es decir, uno de los personajes que se encuentran en medio de la jungla y que ayudan a salvarle la vida. Para ese papel, ¿no?, que es la pregunta que os estaréis haciendo todos, para ese papel episódico, ¿tienes que montar todo el pifostio de resucitar a James Dean? No sé, Rick. Parece falso. Y ojo, que ya os estoy diciendo que con esa premisa, con esos mimbres, se podía realmente hacer una buena película. De hecho, parte de una historia poco contada, pero muy real y muy triste a la vez. Y es que efectivamente los perros llevan empleándose en batallas y en guerras, creo que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se les adiestraba para que se metieran debajo de los tanques alemanes con un chaleco de bombas, vamos, para que detonasen cuando ellos estuvieran debajo de los tanques. Pero fue en la guerra de Vietnam cuando, en un entorno hostil, lleno de madrigueras, de trincheras, de recovecos donde estaban los Charlies, ¿no? Donde se escondían los Charlies, pues un perro que pudiera infiltrarse dentro de todo este tipo de escondrijos, pues se demostró como indispensable. Aunque, cuando terminó la guerra de Vietnam, se consideraron como material militar excedente. Es decir, que los perros ya habían cumplido la función para la que habían sido criados y adiestrados. Y su traslado de regreso a Estados Unidos se consideró como demasiado caro en una guerra donde ya se había perdido demasiado. Así que se abandonaron unos 10.000 perros se abandonaron en territorio Vietcong. Y mira que se han hecho películas y películas y películas y películas sobre la guerra de Vietnam en Estados Unidos y no recuerdo ninguna donde apareciesen perros, o por lo menos que los perros formasen parte importante de la trama. Me imagino que sería por ese refrán de ojos que no ven, corazón que no siente. Pero es que la premisa argumental de esta Finding Jack me recuerda, o sea, la estructura de la novela, así en base a episodios de personajes con los que se van encontrando y demás, me recuerda bastante a otra película bélica con animales, en este caso con un caballo, que era Caballo de Batalla. Esa película, clásico moderno de Steven Spielberg que, por algún motivo desconocido, pasó con más pena que gloria por las pantallas, pero que a mí, de las últimas películas que ha hecho Spielberg, es de mis favoritas.
Bueno, ¿y qué coño? Recientemente, y tristemente también con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, me enteré en las noticias, con esto vais a flipar, me enteré que tanto los rusos como los estadounidenses desde hace unos años están amaestrando otro tipo de animales para emplearlos con fines militares. Delfines. Sí, putos delfines. Putos delfines entrenados para matar. De eso sí que me gustaría a mí ver una película. Tomar nota, ¿eh? Si alguien hace esta película, la idea es mía, ¿eh? Yo quiero mi parte de los royalties. Así que, in my opinion, toda esta noticia y el revuelo que generó la resurrección de James Dean no fue más que una forma de llamar la atención sobre este proyecto para ver si algún pez gordo picaba el anzuelo, ya fuera un estudio convencional de cine o una plataforma de streaming, y les ponían la pasta para que hicieran la película, cosa que me imagino que finalmente no sucedió. No es muy extraño, o sea, esta práctica de generar cierto hype sobre ciertos proyectos para ver si consiguen financiación en una industria donde, por ejemplo, a los actores se les hace firmar una carta de compromiso. Es decir, yo me comprometo a hacer esta película en caso de que se consiga el dinero para hacerla. O los trailers y los carteles promocionales de películas que no se han hecho. O sea, se hacen trailers y pósters para vender la película. Sí, venderla antes de hacerla. En festivales como los de Cannes y demás, que de hecho tienen una sección aparte, paralela al propio festival en sí, para que distintas personas, distintos productores puedan vender a los distribuidores a nivel internacional, puedan vender sus proyectos. Por ejemplo, así a bote pronto me acuerdo de dos pósters promocionales, uno de ellos sobre una adaptación del Capitán Trueno que iba a dirigir Juanma Bajo Ulloa, muchísimo mejor sin duda de lo que finalmente vimos, la película de El Capitán Trueno. Algún día tenemos que hablar de la película del Capitán Trueno, que es infumable, es uno de los mayores truños que se hayan hecho jamás, no en España, sino en cualquier parte del mundo. Y también otro póster que se hizo sobre las cruzadas que supuestamente dirigiría James Cameron y que, en su día, no ahora, que en su momento iba a contar con Arnold Schwarzenegger como protagonista. O sea, me hubiese encantado ver esa película. De hecho, también tenía pendiente hacer un vídeo sobre Mario Casar, el productor, antes de fundar Carolco, y cómo se convirtió en un gigante dentro del Festival de Cannes, haciendo kits de regalo para los distribuidores que compraban las películas que él vendía antes de haber visto siquiera un solo fotograma. Películas con vaginas con dientes que devoraban a sus víctimas y similares. O sea, de ese tipo de películas. Tal cual, tal cual. Algún día tengo que hacer ese vídeo. A título personal, y volviendo al eje del vídeo del día de hoy, lo cierto es que me alegro de que no hayan resucitado a James Dean, porque digo yo, que los actores resucitados tendrían algo que decir, ¿no? De si realmente les interesa involucrarse en ese proyecto. Pero también otra parte de mí soñaba yo creo que desde mediados de los 90, desde que se hicieron Jurassic Park, que fue un salto en cuanto a la tecnología CGI, pues se nos prometía un futuro en el que íbamos a ver películas donde veríamos a actores que habían fallecido hace tiempo compartir pantalla, ¿no? Que sería la leche, como yo qué sé, como Humphrey Bogart con Marilyn Monroe, o imagínate a Heath Ledger, ¿no? Recientemente, o sea, sería la hostia sería eso. Pero bueno, sobre ese futuro, que veremos si llega o no llega, de actores resucitados y demás cosas que nos permite, supuestamente, la tecnología, hablaré en siguientes vídeos, porque ya digo yo que con esto de las películas algoritmo, en la Big Data, en las inteligencias artificiales y todo esto, he encontrado un auténtico filón. En fin, lo dejo por el vídeo del día de hoy, dejadme qué os parece en la caja de comentarios y hasta entonces, familia, os mando un saludo. ¡Chao!